Hola, te doy una cálida bienvenida. Si tienes más de 60 años o convives con alguien de esa edad, necesitas escuchar esto con mucha atención, porque hay dolores que parecen inofensivos, pero pueden ser la primera y única señal antes de un infarto. Sí, un simple malestar en el brazo, un dolor leve en la espalda o incluso una molestia en la mandíbula pueden ser indicios de que el corazón está sufriendo. Y lo más alarmante es que miles de adultos mayores ignoran estas señales todos los días, pensando que es solo cansancio, mala postura o un problema muscular. Pero la verdad es otra. Esos dolores no son normales y en muchos casos están asociados a situaciones cardíacas graves que pueden avanzar en silencio. En este video descubrirás cuáles son esos síntomas, por qué ocurren y cómo identificarlos a tiempo, porque reconocer estas señales puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación puede salvar tu vida o la de alguien muy cercano. Suscríbete y protege tu salud, porque la longevidad se cuida cada día. Y recuerda, este video es solo educativo e informativo. No reemplaza la orientación médica profesional. Ante cualquier duda, consulta a tu doctor de confianza. Durante décadas, el dolor en el brazo izquierdo ha sido considerado uno de los signos clásicos de infarto. Y aún con toda esta información disponible, hoy en día este síntoma sigue siendo uno de los más ignorados por adultos mayores. Muchos piensan que es resultado de esfuerzo físico, mala circulación o incluso un adormecimiento por dormir en una mala posición. Pero la realidad es que cuando el corazón sufre por falta de oxígeno, lo que los médicos llaman isquemia, puede irradiar ese dolor hacia otras regiones del cuerpo, y el brazo izquierdo es una de las principales. Este dolor generalmente comienza de forma súbita, sin motivo aparente, y puede describirse como una sensación de peso, ardor o cosquilleo que se extiende desde el pecho hacia el hombro, baja por el brazo y en algunos casos llega hasta los dedos. Pero no siempre el dolor viene acompañado de señales más evidentes, como palpitaciones o dificultad para respirar, y justamente ahí está el peligro. En adultos mayores, especialmente en mujeres y diabéticos, los síntomas de infarto pueden ser atípicos, más discretos y por eso mismo más riesgosos. Otro punto crítico es que este dolor puede aparecer días antes del evento cardíaco grave. Esto es lo que los cardiólogos llaman angina inestable, una señal de que el corazón está sufriendo y necesita atención inmediata. Ignorar este síntoma puede ser fatal, porque el infarto puede ocurrir de forma súbita y sin tiempo para reaccionar. Lo más importante es observar el contexto. Dolor en el brazo izquierdo sin una causa clara, sobre todo si se acompaña de cansancio inusual, sudor frío o una sensación general de malestar, debe ser tratado como una emergencia hasta que se demuestre lo contrario. El corazón no avisa con palabras, avisa con síntomas, y el brazo izquierdo es muchas veces su primer mensajero. No es exagerado afirmar que reconocer este dolor puede salvar vidas, y, lamentablemente, muchas personas solo se dan cuenta de esto después de que lo peor sucede. Pero esa no tiene que ser tu historia. Y si crees que el dolor en el brazo es la única señal extraña de infarto, prepárate, porque ahora vamos a hablar de un síntoma que casi nadie asocia con el corazón, pero que también puede ser una alerta silenciosa de peligro. La mayoría de las personas jamás pensaría que un dolor en la mandíbula pudiera tener relación con el corazón. Pero la ciencia médica es clara. Este tipo de dolor puede, efectivamente, ser un síntoma temprano de infarto, especialmente en personas mayores y, aún más, en mujeres. Esto ocurre por un fenómeno llamado dolor referido, una especie de confusión del cerebro al interpretar señales de dolor provenientes del corazón. El corazón y la mandíbula comparten vías nerviosas en el sistema nervioso central. Cuando el corazón está sufriendo, el cerebro puede, erróneamente, enviar la sensación de dolor a la mandíbula o a los dientes, como si el problema estuviera allí. Este dolor puede aparecer de forma leve, como una molestia en la parte inferior de la mandíbula, o ser más intenso, irradiándose hacia el maxilar, el oído o incluso los dientes. Muchas personas creen que tienen algún problema en la articulación temporomandibular o que necesitan un dentista, y terminan tratando el síntoma con analgésicos y antiinflamatorios. Esto enmascara el problema real y retrasa un diagnóstico vital. Lo más alarmante es que, en muchos casos, el dolor en la mandíbula es el único síntoma presente antes de un infarto en los mayores. Los especialistas indican que este dolor suele ser intermitente, aparece y desaparece sin causa aparente, y puede intensificarse durante momentos de estrés, esfuerzo físico o después de comidas pesadas.
También puede venir acompañado de otros signos sutiles: náuseas leves, sensación de debilidad, mareo o esa impresión de que algo no está bien, aunque no se sepa exactamente qué. Cuando se combinan, estos pequeños síntomas forman un cuadro peligroso que puede ser fácilmente ignorado si la persona no está atenta. Es fundamental entender que en el organismo del adulto mayor, las señales clásicas del infarto, como dolor en el pecho que aprieta o que se irradia hacia el brazo, pueden ser sustituidas por manifestaciones más discretas e inusuales, y el dolor en la mandíbula es una de las más traicioneras precisamente por eso. No parece grave, no asusta, pero puede ser la señal de que una arteria está a punto de cerrarse. Por eso, cualquier dolor mandibular atípico, persistente o recurrente, especialmente en personas con factores de riesgo como hipertensión, colesterol alto, diabetes o antecedentes familiares de problemas cardíacos, debe tomarse en serio y ser investigado por un profesional de la salud. Pero la mandíbula no es la única región que puede manifestar esta alerta silenciosa del corazón. Hay un síntoma aún más conocido, pero que muchas veces se interpreta de forma errónea, y que puede ser el centro de todas estas señales. Ahora hablaremos sobre lo que realmente significa sentir dolor en el pecho. El dolor en el pecho es, sin duda, el síntoma más clásico y reconocido de un infarto. Sin embargo, a pesar de ser tan conocido, a menudo se malinterpreta, se subestima o se confunde con problemas digestivos, ansiedad o dolores musculares. En las personas mayores, este error es aún más común y extremadamente peligroso. Esto sucede porque, con el paso de los años, la sensibilidad al dolor puede disminuir y los síntomas se vuelven más vagos, menos intensos o atípicos. Pero la verdad es clara. Un dolor en el pecho que aparece de forma repentina, especialmente durante un esfuerzo físico, en momentos de estrés emocional o incluso en reposo, nunca debe ser ignorado. Este dolor no suele ser, como muchos creen, una punzada aguda. El infarto generalmente provoca una sensación de presión, peso o apretón en el centro del pecho, como si algo estuviera apretando el tórax desde adentro. Muchos lo describen como un elefante sentado en el pecho. Este dolor puede durar más de 5 minutos, puede ser continuo o aparecer en oleadas, y rara vez mejora con el reposo o el cambio de posición. Si se acompaña de sudor frío, náuseas, falta de aire, mareo o sensación de desmayo, la urgencia es total. El riesgo de muerte súbita es real. Otro aspecto preocupante es que muchos adultos mayores describen este dolor como una sensación de indigestión, acidez o malestar abdominal alto. Esto lleva a la automedicación con antiácidos o analgésicos, lo que retrasa el diagnóstico correcto. Lo que parece un problema estomacal en realidad puede ser el corazón pidiendo ayuda, y el tiempo, en este caso, es decisivo. Mientras más demora la atención, mayor es el daño al músculo cardíaco y mayor el riesgo de secuelas o muerte. Es importante destacar que el dolor en el pecho no siempre aparece solo. Puede venir acompañado de cansancio extremo, palidez repentina, sensación de confusión o incluso una leve dificultad para respirar. Muchas personas ignoran estas señales porque creen que son solo parte del envejecimiento normal, pero no lo son. El cuerpo habla, y cuando el corazón está sufriendo, se expresa con fuerza, aunque no sea con dolor intenso. La diferencia entre un final trágico y una atención de emergencia exitosa puede estar solo en la rapidez con que se tome en serio este dolor. Y cuando se piensa que ya se conocen todos los signos del corazón, aparece uno de los más engañosos, uno que suele atribuirse a la columna, al cansancio o incluso al estrés, pero que puede ser, en realidad, la última alerta antes de un evento cardíaco grave. Ahora vamos a entender cómo el dolor en la espalda puede ser mucho más peligroso de lo que parece. Cuando se habla de dolor de espalda, la primera asociación que hace cualquier persona, especialmente los adultos mayores, es con la columna vertebral, la mala postura, el esfuerzo físico o incluso el envejecimiento natural de las articulaciones. Y de hecho, esas causas son comunes. Pero existe un tipo específico de dolor de espalda que no proviene de los músculos ni de los huesos, sino del corazón. Sí, el infarto puede manifestarse con dolor en la espalda, y esta es una de las señales más subestimadas y peligrosas, especialmente en mujeres y personas con diabetes. Este dolor suele aparecer de forma súbita, profunda, y se localiza generalmente entre las escápulas, en la llamada región interescapular, en la parte alta de la espalda, o puede irradiar hacia el cuello y los hombros.
Puede ser continuo o presentarse como una presión, como si algo empujara desde dentro hacia afuera, con una sensación de opresión que no mejora con el reposo, los masajes ni los analgésicos comunes. Y justamente por parecer un dolor muscular, muchas veces se ignora o se trata con medidas paliativas, lo que puede costar muy caro. El problema más grave es que, en los adultos mayores, ese dolor suele ser la única señal del sufrimiento cardíaco. Sin dolor en el pecho, sin dolor en el brazo, solo un malestar persistente en la espalda. Esto lleva a la automedicación, retrasos en la atención y diagnósticos erróneos. Pero los estudios demuestran que cuando hay una obstrucción en las arterias que irrigan la pared posterior del corazón, el dolor irradiado en la espalda puede ser el síntoma principal. Y cuanto más tiempo pase sin intervención médica, mayor es el riesgo de muerte súbita o un infarto extenso con secuelas irreversibles. Otro factor que confunde es que este dolor puede intensificarse durante esfuerzos ligeros, como subir escaleras, caminar unos minutos o cargar un peso pequeño. El adulto mayor siente una punzada en la espalda, se detiene, respira y el dolor mejora. Entonces cree que fue solo un mal movimiento, pero en realidad esto puede ser un signo típico de angina, una advertencia clara de que el corazón está siendo exigido más allá de su capacidad. Es necesario sospechar, especialmente cuando este dolor aparece en personas con factores de riesgo, como hipertensión, diabetes, colesterol elevado, tabaquismo o sedentarismo. Ya no se puede tratar el dolor de espalda en los adultos mayores como algo trivial, sobre todo si surge de forma inesperada y sin una explicación clara. El tiempo de respuesta ante un posible síntoma cardíaco es decisivo para salvar vidas. Pero, incluso con toda esta atención a las señales físicas, existe un problema aún más peligroso. Muchos infartos en los adultos mayores ocurren sin ningún dolor, y el cuerpo emite alertas distintas, que la mayoría de las personas ni siquiera asocia con el corazón. Ahora hablaremos de esos síntomas silenciosos y por qué son los más mortales cuando se ignoran. Uno de los mayores peligros que rodean la salud del adulto mayor es lo que llamamos infarto silencioso. Contrario a lo que muchos piensan, no todo ataque al corazón viene acompañado de dolor en el pecho o en el brazo, ni de los síntomas clásicos. En personas mayores de 60 años, especialmente en mujeres, diabéticos e hipertensos, el infarto puede ocurrir de manera casi imperceptible, pero con consecuencias devastadoras. Y es precisamente esta ausencia de dolor lo que lo vuelve tan letal, porque cuando la persona finalmente busca ayuda, muchas veces es demasiado tarde. En estos casos, el cuerpo emite señales diferentes, más sutiles, que tristemente se confunden con problemas comunes de la edad. Un cansancio extremo al realizar tareas simples como subir escaleras o caminar dentro de la casa. Una debilidad repentina, sin motivo aparente. Sensación de desmayo inminente o mareo al levantarse. Náuseas leves, sudores fríos, confusión mental o incluso una caída aparentemente sin explicación. Todo esto puede ser una señal de que el corazón está sufriendo una isquemia silenciosa. Un punto crucial es entender que el sistema nervioso de las personas mayores no reacciona igual que el de los jóvenes. Con el envejecimiento, la sensibilidad al dolor puede cambiar, y los nervios que deberían transmitir la alarma de sufrimiento cardíaco pueden fallar o enviar señales a otras partes del cuerpo. Esto hace que el infarto se sienta como un malestar inespecífico o un estado de apatía, y el riesgo aquí es doble. La persona no percibe la gravedad de la situación, y la familia, al observar solo un cambio leve en el comportamiento, tampoco lo asocia con una urgencia médica. El infarto silencioso es responsable de una parte significativa de los casos de muerte súbita en ancianos. Y aunque no lleve a la muerte inmediata, puede causar daños extensos en el músculo cardíaco, dejando secuelas que afectan gravemente la calidad de vida, como insuficiencia cardíaca, dificultad respiratoria crónica y limitaciones funcionales importantes. Por eso, cualquier cambio repentino en el estado general de un adulto mayor debe considerarse una posible emergencia cardíaca, hasta que se demuestre lo contrario. El cansancio exagerado que aparece de repente, la palidez inusual, la sudoración sin esfuerzo físico, la sensación de mal presentimiento o incluso dificultad para respirar en reposo, no son síntomas normales de la edad, son llamados de auxilio que el cuerpo intenta comunicar de la única forma que puede. Y hay un detalle aún más importante. Muchos de estos infartos silenciosos ocurren durante la madrugada, cuando el organismo está en reposo. La persona
Puede despertarse sintiéndose rara, con malestar general, náuseas o mareo. Pero como los síntomas no parecen graves, decide volver a dormir, y muchas veces no vuelve a despertar. Esto no es raro, es una triste realidad que podría evitarse con información, atención y acción rápida. Pero si identificar estas señales es fundamental. Entender por qué ocurren y cuáles son los factores que aumentan el riesgo es el siguiente paso. Y ahora, vamos a entrar precisamente en eso. Los errores más comunes que llevan a los ancianos a ignorar estos síntomas y las consecuencias de no actuar a tiempo. Ante cualquier síntoma sospechoso, ya sea dolor en el brazo, la mandíbula, el pecho, la espalda, o incluso un malestar repentino e inexplicable, la acción más importante es no ignorarlo. El mayor error que se puede cometer es esperar a que la molestia desaparezca sola. El corazón, cuando sufre, envía señales claras, y cada minuto perdido puede significar la muerte de parte del músculo cardíaco, dejando secuelas irreversibles o incluso llevando a una muerte súbita. El tiempo es vital. La decisión de actuar rápido puede cambiar por completo el resultado. La primera actitud es detener inmediatamente cualquier esfuerzo, sentarse o recostarse en una posición cómoda y buscar atención médica de urgencia. Bajo ninguna circunstancia se debe retrasar la evaluación médica pensando que es solo una indisposición. Y jamás es seguro que alguien con signos de infarto intente ir solo hasta un centro de salud. La condición puede agravarse en segundos, causando pérdida de conciencia o paro cardíaco. La presencia de otra persona para acompañar y solicitar ayuda especializada es esencial. Si estás al lado de alguien que presenta estos síntomas, mantén la calma, ayuda a esa persona a colocarse en una posición cómoda, afloja sus ropas y asegura una buena ventilación en el ambiente. Nunca ofrezcas alimentos ni medicamentos por cuenta propia. Y si la persona pierde la conciencia y deja de respirar, iniciar inmediatamente el masaje cardíaco puede ser el único recurso hasta la llegada de ayuda. En situaciones donde los síntomas no son tan intensos, pero persisten, como cansancio excesivo, debilidad inusual, mareos recurrentes o sensación de presión en el pecho, lo correcto es buscar atención médica lo antes posible, para una evaluación con exámenes específicos. No esperes los síntomas clásicos. Infartos silenciosos o atípicos son más comunes en adultos mayores, y el riesgo está precisamente en la sutileza de las señales. Además, es esencial mantener la salud del corazón bajo control con acciones preventivas. Monitorear la presión arterial, la glucosa, el colesterol, mantener un estilo de vida activo y una alimentación equilibrada, evitar el sedentarismo y controlar el estrés son actitudes que protegen el corazón. Pero aún así, incluso quien cuida bien su salud debe estar preparado para reconocer las señales y actuar con rapidez, porque el infarto tratado en las primeras horas tiene un alto índice de recuperación, pero ignorado o mal interpretado puede ser devastador. Jamás consideres normal un dolor extraño o una sensación inusual en el cuerpo. Especialmente después de los 60 años, cada síntoma debe ser observado con atención. El cuerpo avisa, y cuando el corazón da señales es porque algo grave puede estar sucediendo. Este contenido es solo educativo y no sustituye, bajo ninguna circunstancia, la evaluación médica individual. Consulta siempre a un profesional de la salud calificado al identificar cualquier síntoma o antes de seguir cualquier orientación sobre cuidados de salud. Si has escuchado hasta aquí, escribe en los comentarios: "Ahora sé las señales del corazón". Eso demuestra que valoras tu vida y puede incentivar a otras personas a prestar atención a estas alertas silenciosas. Y no te detengas aquí. El próximo video del canal trae información igualmente importante para tu salud. Sigue escuchando y cuida tu cuerpo con conciencia y responsabilidad.